Bueno, bendiciones mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Voy a dar esta introducción nada más, no se me retiren ustedes de ahí. Como van a ver, va a haber un pequeño diálogo entre el hermano Guido y este servidor, y pues hemos decidido tener una moderadora, el hermano Guido decidió tener una moderadora para poder tener este diálogo. Así que voy a darle paso a la moderadora para que nos presente y pueda entonces continuar con este interesante debate. Bendiciones a toditos y que la paz del Señor esté con todos. Adelante, Betty. Hola, muchísimas gracias, hermanito Mónico. Buenas tardes a los dos, a Guido, a Mónico y a la audiencia de Huella Católica, hermanitos. De Huella Católica, por favor, compartan este video, porque es una enseñanza meramente católica y aquí somos puros católicos. Muchas gracias a los dos. Bueno, sin más demora, vamos a dejar que nuestro invitado, en este caso es en Huella Católica, somos Guido y yo, pero como yo soy la moderadora, vamos a darle pase al hermano Guido para que se presente, salude a la audiencia. Vamos a darle un minutito. Gracias, bendiciones, un afectuoso saludo en Cristo Jesús desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo a Puerto Rico, a Mónico Vázquez y extensivo también a Chihuahua, México, a Betty Valenzuela y a toda la audiencia de este canal Huella Católica. Es un diálogo que también va a ser retransmitido en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Teólogo Guido Rojas, y también en mi Facebook y en mi foro debate en Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas. Gracias entonces a la invitación de Mónico Vázquez para tener un diálogo acerca de este tema que ha causado mucha controversia últimamente, que es sobre el purgatorio. Gracias. Muchas gracias, Guido. Bueno, fíjense que estamos un mexicano, un colombiano y uno de Puerto Rico. Adelante, Puerto hermanito Rico. Mónico. Bueno, yo soy de los pocos que puedo pronunciar la palabra Puerto Rico con R. Bien, bendiciones a toditos. Gracias al hermano Guido y a la hermana Betty por visitarnos aquí en el canal de Huella Católica. Aquí no solamente pues hacemos debate, también hacemos catequesis y pues en este caso vamos a hacer un diálogo, vamos a aclarar dudas y aclarar algunas cositas que pues se han estado hablando en las redes sociales. Y pues yo quería hacer el video yo solo y pues el hermano Guido dijo que porque no lo invitaba, yo está bien, no hay problema, se invita. Así que vamos a hacer con tiempo, vamos a poder tratar de explicar las cosas desde la perspectiva católica. Así que obviamente no vamos a tener que usar nada de los protestantes. Aquí no va a caber eso. Así que bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Adelante. Bueno, el tema es el purgatorio. El purgatorio es bíblico, el purgatorio es solamente doctrina de la iglesia. Entonces, va a tener cada uno 20 minutos de exposición y luego 15 minutos de refutación y luego van a ser 5 minutos de conclusión o de contrarrefutación. Entonces, va a empezar Guido Rojas, ¿verdad? Entonces, Guido, si estás listo, dime para ponerte aquí el cronómetro. Listo.
Vamos a iniciar. Inicio en ceros, ¿sí? Entonces, adelante. Bien, gracias. Me avisas faltando 5 minutos, por favor. Bueno, es un tema interesante, lo he dicho ya, tuvimos un diálogo también pasado con Betty Valenzuela y también con Noé Martínez. Quiero aclarar, se debió a raíz de un post que yo dije, en el cual decía que honradamente, desde el punto de vista de la teología, o sea, mis estudios personales a nivel de licenciatura en ciencias religiosas, que me acredita para hacer estudios de teología, yo veía que la doctrina del purgatorio, con respecto al purgatorio, no está en las Sagradas Escrituras de una manera clara. O sea, yo no veo ni en los 46 libros del Antiguo Testamento, que son el canon alejandrino, los 5 libros del Pentateuco, los 18 libros históricos, los 16 libros proféticos y los 7 libros sapienciales, ni tampoco en el canon neotestamentario, que son 27 libros, incluyase 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 3 de Juan, 2 de Pedro, Santiago, Judas y el libro del Apocalipsis. O sea, se puede hacer desde el punto de vista de la teología bíblica, un compendio teológico que se puede hacer referencia al purgatorio. De hecho, también, ya lo hemos discutido, también lo podemos volver a hacer, las referencias bíblicas que se sacan sobre el purgatorio, a veces a nivel magisterial del Catecismo de la Iglesia Católica, o algunas alusiones a los padres de la Iglesia, como tal, son solamente referencias. Pero, vuelvo a repetir, o sea, nosotros podemos hablar, hay citas bíblicas muy claras sobre lo que es el cielo. De hecho, en la carta a los Corintios dice Pablo que él fue llevado al paraíso, donde vio cosas extraordinarias que no están al alcance de las personas. También se habla sobre la existencia del infierno, el Gehenna, el lago de fuego, el Tártaro, donde está Satanás y los demonios. Hay muchas referencias al purgatorio, y también, lo he dicho yo, que pronto es donde yo veo la confusión en algunos apologistas católicos, especialmente los de Huella Católica, al cual representa acá Mónico Vázquez, lo que es el Hades o el Seol, que es un estado completamente diferente al purgatorio, bíblica, teológicamente y magisterialmente. De eso es más o menos lo que voy a plantear en el día de hoy. Vamos a ir al libro del Apocalipsis, lo voy a hacer siempre con Biblias en físico. Esta es la Biblia, la Sagrada Biblia de América, de Editorial San Pablo. Esta es una Biblia católica, netamente. Hay una referencia que se puede utilizar en cuanto a lo que es la doctrina del purgatorio, que eso sí lo podemos de pronto fundamentar, porque sabemos que para la Iglesia Católica nuestros dos baluartes son Sagradas Escrituras y tradición. Yo veo en mis estudios personales que lo que es la doctrina del purgatorio es debido en su composición, especialmente en el siglo VII, a un papa que es Gregorio Magno, que fue el que, por así decirlo, le dio una connotación más especial. Después en el concilio de Erión, en el concilio de Florencia, y de una manera dogmática, y en el concilio de Trento, en la Contrarreforma. Ahora, ¿qué es lo que todo católico está obligado a creer en el purgatorio? Hay 3 cosas fundamentales: que existe, que es un lugar de purificación, y que se puede hacer oración y ofrendas por estas almas que están ahí en un estado de transición antes de llegar al cielo. Lo otro es el añadidura, son por así decirlo, el compendio bíblico teológico que se puede hacer en referente a esta doctrina, que como tal es una doctrina solamente de la Iglesia Católica. Cuando hablo católica es del rito latino. Ninguna otra iglesia, ni siquiera nuestros hermanos ortodoxos, creen en la existencia del purgatorio. Si vamos a un libro que me parece que es importante para analizar, porque es muy de orden escatológico, como es el libro del Apocalipsis o Revelación. Si nosotros vamos ya al final del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, hay una referencia importante ya en su epílogo final, donde dice la palabra de Dios que se la adjudica a Juan. Algunos exégetas creen que no, que es otro Juan, que no es el mismo Juan el discípulo amado de Jesucristo. De hecho, incluso algunos padres de la iglesia también lo decían, pero bueno, esa es otra cosa. Como tal, es un libro que sí está en el canon y que ha sido pues aprobado con la asistencia del Espíritu Santo. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis o Revelación, en el versículo 17 dice, hablando ya de lo que es pues la Jerusalén celestial, nuevos cielos y nueva tierra, dice así la palabra de Dios. En ella, o sea, en la Jerusalén celestial, en la patria celestial, en otras
partes dice la vida eterna, el reino de Dios o el reino de los cielos, en ella no entrará nada impuro, ni quien cometa abominación o mentira, sino únicamente quienes han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, teológicamente se puede decir, porque eso también se utiliza mucho, que al decir nada impuro entra en el cielo, se puede decir una deducción, eso ya es una deducción teológica de este texto, porque no lo dice directamente, que puede haber un lugar, un estado de purificación de esas almas que murieron con algunas culpas y que no recibieron la condenación eterna como tal. Pues sabemos que hay un juicio particular en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres viven una sola vez y después el juicio. Lo que llaman los postreros, o sea, los novísimos. La iglesia cree que en esos novísimos todos tenemos un juicio particular, dependiendo también de nuestras obras, dependiendo también de el justo juicio divino, podemos ir directamente al cielo, porque también hay una confusión en eso. He visto que algunos apologistas dicen que todos tienen que pagar purgatorio. No todos tienen que pagar purgatorio, eso no es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Una persona que muere mártir por el solo hecho de dar su vida por Jesucristo, de hecho en el mismo martirio de Santa Felicita y Perpetua en el siglo III, dice que se le da al martirio como el segundo bautismo. Incluso la persona que muere antes y recibe el bautismo, el primer sacramento de iniciación cristiana, se le borran todos los pecados. O una persona que pagó en vida también puede morir en la gracia de Dios. O sea, no todos, o sea, no podemos decir que todas las almas pasan por el purgatorio. Entonces, haciendo alusión a este texto, se puede deducir, ojo bien, se puede hacer una deducción, al igual que todas las citas bíblicas. Todas las citas bíblicas que va a dar nuestro hermano Mónico Vázquez tienen una explicación teológica que puede ser una alusión, pero no hay, vuelvo a repetir, no hay un solo texto bíblico que hable directamente del purgatorio, como sí lo dice del cielo, como sí se habla del infierno y como sí se habla del Sheol, el Hades o el seno de Abraham. En el mismo libro del Apocalipsis, si vamos unos capítulos anteriores, en el capítulo 20, versículo del 11 al 15, dice el libro de la vida, hablando también escatológicamente sobre lo que es la parusía. El término parusía en griego quiere decir la presencia de Jesucristo, la segunda y definitiva venida ya como justo juez y salvador. Inclusive por eso es que este mismo libro del Apocalipsis termina con la palabra Maranata, o sea, en hebreo, en arameo, ven pronto Señor Jesús, que eso es lo que esperan los primeros cristianos. Aquí también hay otra alusión también sobre lo que va a ser el juicio final. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin que se encontrase lugar. Vi los muertos, importante esto, los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono. Entonces fueron abiertos los libros, fue abierto también otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según el contenido de los libros, cada uno según su obra. El mar devolvió a los muertos que aguardaban la muerte. El mar devolvió a los muertos que aguardaban la muerte, o en otras versiones el Hades, y el abismo devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo, o en otras versiones el Hades, fueron arrojados al estanque de fuego. El estanque de fuego es la segunda muerte. Y el que no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque de fuego. O sea, aquí también podemos mirar desde la teología bíblica que se está haciendo referencia a los muertos que van a ser juzgados, pero el término Hades o el término abismo no hace alusión al purgatorio. Por más que nuestros amigos apologistas quieran tratar de hacer arandelas, inclusive nuestro amigo Mónico Vázquez hizo un especial en el cual yo lo vi completamente enredado, en que decía que el Hades sí posiblemente puede ser otra especie de purgatorio. No, eso es ni posible ni nada. O sea, las cosas en la Iglesia Católica son o sí o no, pero no podemos relacionar un estado con el otro. O sea, son completamente diferentes. De hecho, yo inclusive he hecho alusiones, por ejemplo, a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, magisterialmente hablando. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice Jesucristo descendió a los infiernos, en los numerales 632, 633 y 634. Por el momento no lo voy a utilizar el catecismo porque no tendría el mismo, pues, volver otra vez, como los dos debates pasados o conversatorios, volver otra vez a utilizar ese texto como el catecismo, pero sí lo voy a hacer de este, que es el catecismo mayor explicado. Este es un catecismo de los más antiguos, este es el catecismo de San Pío X en físico. Yo creo que muy poquitos apologistas pueden darse el lujo de tener esta obra. De hecho, esta obra, Catecismo Mayor de San Pío X,
¿ve? Es nada más y nada menos, como aquí dice, el año 1921, ¿no? Y de hecho, porque alguien dirá, bueno, es que el catecismo de la Iglesia Católica, de pronto si vamos a hacer analogía con otro catecismo, ¿será que el Hades, el Sheol o el seno de Abraham es el mismo purgatorio? Dice así en el capítulo 6 del quinto, hablando pues de lo que es el quinto artículo del credo. Dice, ¿qué nos enseña el quinto artículo? Hablando de Jesucristo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. El quinto artículo del credo nos enseña que el alma de Jesucristo separada del cuerpo fue ¿a dónde? Al limbo de los santos, o sea, llámese limbo, llámese Hades, llámese Sheol, llámese seno de Abraham. ¿Dónde están las almas del purgatorio? No, de los santos padres, y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende aquí el limbo de los santos padres, es decir, el lugar donde eran detenidas las almas de los justos, entiéndase bien, de los justos, o sea, los que murieron ya en ese estado de gracia, no las almas que están purificándose. El término justo en griego es dikaios, justo, santo, recto, cumplidor de la ley, esperando que la redención en Jesucristo. El símbolo nos declara aquí que Jesucristo, ni aún en la muerte, quedó inactivo. Crucificado por la salud de los justos de todo el mundo, de todos los tiempos y de todos los países, fue anunciarle la buena nueva, se quiere decir el término evangelio, estas almas encerradas y prisioneras, ¿en dónde? Otra vez hace referencia al término limbo. Limbo o infierno significa en general un lugar donde las almas de los difuntos están detenidos lejos de la visión beatífica de Dios, pero no es el purgatorio. Lo estamos haciendo ya otra vez, no solamente como lo expliqué anteriormente, el catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II, que hecho de paso hay que decirlo, quien estuvo detrás de toda la composición del catecismo de la Iglesia Católica, que salió en el año 1992, era el prefecto de aquel entonces de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en ese entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, que actualmente es el Papa emérito Benedicto XVI. Por lo tanto, magisterialmente hablando, no podemos confundir las citas bíblicas donde se hablan de este estado en que fue Jesucristo, que aparece especialmente en 1 de Pedro 3, 18, 20 y en 1 de Pedro 4, 6. Sigue diciendo aquí el Catecismo Mayor de San Pío X, quise hacer otra referencia, entre las cuales sobresalían los antiguos patriarcas y profetas, aunque gozaban de un dulce reposo, otra vez el término es reposo, descanso, están sin embargo privados de la perfecta felicidad que produce la visión beatífica de Dios. ¿Qué alegría experimentarían pues al aparecer entre ellas el Salvador coronado de gloria, al ver que su destierro había concluido, que estaban consumada la obra de la redención y que habían de entrar con Cristo, ¿en dónde? En el paraíso, lo mismo que le prometió al buen ladrón antes de morir en la cruz? ¿Quién podrá dar cuenta de sus manifestaciones de amor al ver restablecida la alianza entre Dios y la humanidad? Jesucristo permaneció en el limbo, Hades, Sheol o seno de Abraham, como usted quiera llamarlo, instruyendo a aquellas almas todo el tiempo en que su cuerpo estuvo en el sepulcro. El día de la ascensión, todas aquellas almas subieron con Cristo al cielo, pero era su gloria y triunfante conquista, como aparece en Efesios 4:8. O sea, vuelvo a repetir, o sea, de lo más tradicional, pues, de la Iglesia Católica, para que no se me acuse que es que soy un protestante infiltrado, que estoy desviando la atención, que no hay forma de demostrar lo que a veces puedo decir, porque de todas maneras la teología se encarga de eso. La teología se encarga simplemente de dar un poco más de avance, dar un poco de estructuralmente en las cuestiones en las cuales uno puede tener libertad sin negar el dogma, porque yo nunca he negado el dogma. De hecho, le escuché a nuestro amigo Mónico Mazas que yo alguna vez había hecho, de pronto entendieron mal. Yo lo que vuelvo a repetir es que lo que no se puede probar bíblicamente es la existencia del purgatorio en la Biblia. La doctrina como tal, se puede hacer todos los compendios, se puede hacer todas las referencias bíblicas, pero como tal son referencias. Pero ahí está el otro baluarte, como es la tradición de la iglesia, que para nosotros tiene el mismo peso. En este libro dice, yo creo, pequeño catecismo católico, esto también es muy importante, también donde dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Hay también otra explicación teológica que, gracias, que se da sobre ese mismo punto. Dice, antes de que Jesús, o sea, esto es doctrina católica 100%, antes de que Jesús muriera en la cruz, muchos hombres y mujeres vivieron y murieron sobre la tierra. Algunos no conocieron a Dios, otros vivieron como Él, pero muchos otros lo amaban con toda su fuerza. ¿Entre quiénes? Lo que dice en el libro de los Hebreos, esa gran nube de testigos, no es lo que usted vea, Hebreos capítulo 10 y capítulo 11, donde se habla del justo Abel. Aquí mismo dice Adán, Eva, Abraham, Moisés, Sara, Rebeca, Miriam, David, Salomón, Elías, Amós, Zacarías, Isabel, Simeón,
Ana, Juan Bautista, la multitud de personas modestas cuyo nombre y amor Dios conoce. ¿Esperaron en vano? ¿Olvidó Dios su fidelidad? Nosotros creemos que Dios trae la buena noticia para todos los hombres de todos los tiempos, no solamente para los vivos. Creemos que Jesús descendió a los infiernos, y aquí el término infiernos vuelve a repetir: los infiernos, lugar donde reina la muerte sobre los difuntos, no el purgatorio, el Hades o el Sheol. Por eso dice que Jesús descendió a los infiernos. Los infiernos no deben confundirse con el infierno, donde los condenados permanecen separados de Dios para siempre. Y de hecho da como referencia al Catecismo de la Iglesia Católica 637, Cristo murió en su alma unida a la persona divina, descendió a la morada de los muertos. Entonces ven cómo el Catecismo hace una distinción muy clara entre el Sheol, el Hades, porque más adelante, en otros numerales del 1050 y algo así, es donde ya va a hablar del purgatorio. Pero en estos numerales se está hablando del Hades, Sheol y demás. Abrió las puertas del cielo a los justos que les había precedido. De hecho, si litúrgicamente vamos a hablar, porque sabemos que para nosotros la misa, la Eucaristía es el mayor acto de culto para los cristianos, en un extracto de la plegaria eucarística 4 dice: por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso ¿a dónde? Al purgatorio, no, y su descenso al lugar de los muertos, limbo, Hades, Sheol o seno de Abraham. Proclamamos su resurrección y ascensión a su derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, lo mismo de la parucía, como vemos también de Apocalipsis, la misma idea escatológica, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me queda? Bien. Vamos entonces a una cita bíblica que también se confunde mucho en estos 4 minutos que me faltan, donde también he visto a muchos apologistas que forzosamente, por su afán, como digo yo, de ganar algunos debates o también algunos estudios personales, incluyendo pues a muchos apologistas de Huella Católica, con el respeto que merecen, estamos simplemente haciendo una aclaración, utilizan también de una manera arbitraria el texto que aparece en la carta petrina en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a mirar a ver, porque aquí también veía que nuestro amigo Mónico Vázquez, en un estudio personal, hablando del término fuleque, cárcel, prisión o mazmorra, daba a entender que posiblemente será el purgatorio, pero no tiene un asidero bíblico ni teológico, por lo menos desde la exégesis bíblica. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice: triunfo de Cristo mediante su muerte y resurrección. Pues Cristo también murió una vez por los pecados, justo por los injustos, con el fin de llevarlos a Dios. Sufrió la muerte corporal, pero fue devuelto a la vida espiritual. Lo mismo que veíamos del catecismo de San Pío X y el otro catecismo. Fue a anunciar la salvación incluso a los espíritus que estaban en prisión. ¿Pero cuál prisión? Algunos quieren hacer una alusión como si fuera el purgatorio, los cuales se habían mostrado reacios a la fe otro tiempo en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la cual unos pocos 8 personas se salvaron del agua. Volvemos a lo mismo. Ese texto bíblico de 1 de Pedro 3, 18, 20, el término cárcel, no hay. Es la única vez, y yo invito a mi amigo Mónico Vázquez si quiere hacer, porque cuando uno estudia teología bíblica, hay algo que llama la concordancia o a la analogía de textos bíblicos, donde un texto tiene que hacerlo referencia con otro texto. O sea, yo no he encontrado ningún otro texto donde el término cárcel, fuleque, prisión o mazmorra se relacione como un estado de purificación más allá de la vida. En el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se habla también de los que estaban en Esmirna, versículo 8, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, esto es lo que dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a la vida, lo mismo, Jesucristo. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de parte de los que llaman judíos sin serlo, pues son más bien una sinagoga de Satanás. Póngale cuidado en el versículo 10. No te acobardes ante los que van a sufrir. El diablo va a encarcelar a algunos de ustedes, es para ponerlos a prueba. Aquí aparece el término cárcel, para ponerlos a prueba. Alguien dirá, bueno, se puede hablar del purgatorio. Para ponerlos a prueba, sufrirán una prueba de 10 días, eso podría ser simbólicamente. Sé fiel hasta qué, sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no será vencido en la segunda muerte.
O sea, aquí cuando se habla de la segunda muerte, otras en relación al Hades, en relación al juicio final, aquí en relación al término cárcel, desde el mismo libro de Apocalipsis, está hablando de un estado temporal. No hay ninguna parte donde se pueda relacionar de una manera de concordancia de texto, primera de Pedro 3, 18, 20, a ese término cárcel como si fuera el purgatorio. Gracias. Ahí Betty me azarándome un poco, mostrándome acá ratico pero bueno, no era necesario, era simplemente que me dijera hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias al hermano Guido. Y yo quiero aprovechar para saludar a Miguel Cano de California, a Ana María Casobón de Argentina, a Cris, que es de Paraguay. Bueno, ya sabemos que José Garro es de Costa Rica, Francisco Zuc también es de Guatemala, Maxito es de Costa Rica, Sergio Cobian, Clara Sánchez es de Chicago. Hay hermanitos que no me han dicho de dónde son, como Tere Hernández, Jackie Ayala, Gustavo Martínez, ¿verdad? Y todos, Javier Herrera, Josué Bar. Bueno, entonces vamos a darle paso al hermanito Mónico. Cuando él me diga, ya. Cuando él me diga, inicio. Claro, yo te digo cuándo. Ok, ya. Muy bien, voy a comenzar con lo que dice el Dessinger sobre el decreto sobre el purgatorio. Y yo esto se lo puse al hermano Guido en su muro. Yo creo que él no lo reflexionó. Dessinger 18:20. Puesto que la Iglesia Católica ilustra por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio, pero está apoyado, dice, que entre las sagradas palabras y en la tradición, y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada por los fieles de Cristo. Delante, empero, del pueblo rudo, y aquí viene lo que le quiero también decir al hermano Guido, exclúyanse de las predicaciones populares las cuestiones demasiado difíciles y sutiles y las que no contribuyan a la edificación y de la que la mayor parte de las veces no se sigue acrecentamiento alguno de piedad. Igualmente no permitan que sean divulgadas y tratadas las materias inciertas que tienen apariencia de falsedad. Aquello, empero, que tocan a cierta curiosidad y superstición o saben a torpe lucro, prohíbanlas como escándalos y piedra de tropiezo para los fieles. Yo creo que el hermano Guido es bastante consciente de lo que estaba tratando de enviarle, pero no sé si él lo analizó ese decreto sobre el purgatorio del Concilio de Trento. Así que, bueno. A mí lo que me dio curiosidad con los posts y el video del hermano Guido es lo mismo que dijo ahora mismo, y se supone que no haga esto, pero como es un conversatorio, yo lo puedo hacer. Lo dijo en el 1901, dice que no se puede probar bíblicamente, pero el catecismo, incluso en este decreto, dice claramente que sí se puede probar bíblicamente. Y ahí sí que yo tengo un problema con el hermano Guido. Y le digo hermano porque es mi hermano. Y yo de gracias aquí lo digo públicamente porque por medio de él y me incitó a esto de la apologética. Es muy interesante. Dice que en el video, para hacer la aclaración completa de lo que pasó, yo hice un video en Facebook indicando por qué razón algunos apologistas utilizan Primera de Pedro 3:18 al 19. Y en mi video yo dije bien claramente que no hacía alusión al purgatorio, pero sí es como un tipo de purgatorio. Él me decía, no, pero ¿cómo es posible eso? Que esto no tiene lógica, no tiene nada. Bueno, voy a leer otra vez el extracto de Jimmy Akin, que es un teólogo y erudito apologeta también.
de las redes sociales, porque cómo es que él utiliza Primera de Pedro 3, 18 y 19 con respecto al purgatorio, y en ningún momento él está diciendo que es el purgatorio. Pero tengo otro comentario de otro erudito teólogo que se llama Tim Thiel, que dice algo que quizá a lo mejor el hermano Guido no esté de acuerdo, pero bueno, vamos a leerlo lo que él dice. Dice Jimmy Hacking. Además, como señala San Juan en Juan 20:31, toda la escritura está escrita para que creyendo tenga vida eterna en su nombre. Las escrituras siempre deben verse en el contexto de nuestra plena realización de la vida divina en el mundo venidero. Nuestra vida presente se presenta como un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanecerá, como dice Santiago 1:17. Parecería extraño ver el énfasis más profundo incluso de otro mundo en todo el Sermón del Monte, excepto estos dos versículos. Estaba haciendo referencia de Mateo capítulo 5, versículo 26 al 27. Eso es lo que está hablando. Y mira cómo él concluye. Cuando agregamos a esto el hecho de que la palabra griega para prisión, pulaque, es la misma palabra usada por San Pedro en Primera de Pedro 3:19 para describir el lugar de detención al que Jesús descendió después de su muerte para liberar a los espíritus detenidos de los creyentes del Antiguo Testamento. Mira cómo él habla del Antiguo Testamento. La posición católica tiene aún más sentido. Pulaque se usa de manera, y aquí viene la conclusión completa, pulaque se usa de manera demostrable en el Nuevo Testamento para referirse a un lugar de espera temporal y no exclusivamente en esta vida. De esa razón es la que la iglesia, los apologistas, tanto de Huella Católica como por otros apologistas por ahí, utilizan Primera de Pedro 3, 18, 19 para indicar cómo hay un estado temporal, como él lo acaba de decir, el hermano Guido lo acaba de decir ahorita, que había un estado temporal anteriormente. Y mira lo que dice el erudito Tim Thiel en su escrito. Dice así. Vamos a ver si lo entiendo aquí. ¿Dónde está? Ok, míralo aquí. Dice, refiriéndose a la morada de los justos, dice, es diferente del purgatorio que los católicos creen que es donde los que han muerto en Cristo son purificados antes de entrar a la plenitud de la presencia de Dios en el cielo. Pero la morada de los justos, que ya no tiene a nadie, fue una especie precursora del purgatorio. No lo digo yo, lo dice otro teólogo. Fue una especie de precursora del purgatorio. Todas las Mónico, almas... Perdón, discúlpame, te paré el tiempo. Discúlpame, te paré el tiempo. Lo que pasa es que me están marcando y se me fue el sonido, ya no los escucho. Me salgo y regreso en unos segundos. Está bien, dale. Vamos a esperar que llegue. Ese es el problema, no la llamen, por favor. Bueno, mientras tanto, unas bendiciones a los hermanos que están viendo este interesante diálogo. A Álvaro Hernández, José Garro, a Eleazar, a Miguel Greg o Crick, no sé cómo se pronuncia. Oscar, Javier Herrera, al pastor Percy Riley, que nos manda saludos, hermano Guido. Manda saludos también. A Gustavo Martínez Peña, Miguel Cano, al padre Carlos Mojica, está por aquí también. Ya llegó Betty. Vamos a ver. Aquí está. Gracias, ahora sí. ¿Ahora sí escucha? Ok. Ahora sí, listo. Déjame buscar lo que estaba leyendo. Ok. Voy otra vez, continuando, dice, todas las almas en la morada de los justos, el seno de Abraham, fueron liberadas por Cristo de manera similar. Todas las almas del purgatorio llegarán al cielo eventualmente. Las almas del purgatorio recién se están limpiando, purificando para el banquete de bodas, como dice Mateo 22:12. Mira cómo él utiliza otro texto, que no está en el catecismo, pero bueno. Porque nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios en el cielo, y utiliza Apocalipsis 21:27, que ese sí está en el catecismo.
La primera versión, no, esto son otras cosas. Es muy interesante cómo estos dos apologetas y teólogos, porque tienen estudios teológicos, lo utilizan. A mí me sorprende mucho porque el hermano Guido en otros videos le ha dicho que solamente es una opinión y han habido opiniones distintas, variadas, y en eso estamos de acuerdo. Lo más importante es lo que dice el catecismo. Y el catecismo dice claramente que existe el purgatorio, utilizando ¿qué? Textos bíblicos. Si yo encuentro a alguien que me indique a mí de que la Iglesia Católica no utiliza textos bíblicos para una doctrina de la Iglesia, tenemos un serio problema. Primeramente porque está diciendo lo mismo que dijo Lutero. Lutero se amparaba diciendo de que no hay evidencias bíblicas sobre el purgatorio. Es muy extraño que el hermano Guido todavía no ha cogido 1 Corintios 3, 12 al 15, pero bueno. Él dice, Lutero decía eso. Y yo creo, si no mal me equivoco, creo que hay en uno de los del Concilio de Trento, creo que fue, se anatemizó eso, que alguien dijera de que no, si no hay evidencias bíblicas del purgatorio en la Sagrada Escritura, se anatema. Creo que fue algo así que yo leí. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y el decreto lo dice bien claramente también, hermano Guido. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sé que te vas a decir que no estás negando el purgatorio. Yo sé que no lo estás negando, pero indirectamente lo estás haciendo al decir de que no hay evidencias bíblicas sobre el purgatorio. Que no es explícitamente, estamos de acuerdo. Lo he dicho varias veces y en todos los debates, sino implícitamente, pero para la iglesia, en los numerales, bien claramente, 105 en adelante, que habla sobre la inspiración y la verdad de las Sagradas Escrituras, sabemos claramente que la iglesia está sostenida, o sea, se deja llevar por las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. No se saca de la manga las doctrinas. En ningún momento se la saca. En el video que estabas haciendo, hermano Guido, utilizaste en el minuto 26-23, hablaste de Mateo 5, 26 al 25 y dijiste algo que a mí me sorprendió. Dijiste que lo que ahí se está dando tiene solamente una connotación temporal, o sea, de la tierra, refiriéndote a la tierra, no nada ulterior. Incluso usted hace la palabra ultratumba en el versículo 20, en el minuto 27:3. Yo voy a leerte algo que dice en la Biblia latinoamericana. Como a ti te gusta tener evidencia bíblica, pues yo te la voy a presentar. Mira, aquí está. Está marcado en amarillo, bueno, es verde, pero se ve amarillo a través de la cámara. Y lo voy a leer, el versículo 26. Mira lo que dice esta Biblia. Hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Reparar el mal no es solamente devolver lo que me había llevado. También es ver por qué tengo una personalidad tan poco firme que me dejo llevar por cualquier deseo. Y cómo podré afirmar mi voluntad. A menudo reconocemos que somos fríos para amar a Dios, poco perseverantes en el camino del bien. Este es el resultado de muchos pecados y maldades cometidos a lo largo de los años. Hemos logrado olvidarlo, pero no hemos reparado los daños que hicieron a nuestra conciencia. Eso tiene que ver con el purgatorio. Si no nos purificamos en la vida presente, seremos purificados después de la muerte. Y la iglesia usa la palabra purgatorio para designar esta purificación dolorosa. La transformación que deberá operarse en nosotros, como dice en 1 Corintios 15:51, hay otro texto que no tiene que ver con el catecismo, pero lo utiliza, no podrá hacerse sin que el espíritu haya quemado las raíces mismas del mal hasta convertirlas en polvo, como dice en Mateo 3:11. ¿Qué nos está indicando aquí? Te voy a leer lo que dice otros textos más. Dice, no, este no es. En el libro El teólogo responde, volumen 1 de Miguel Ángel Fuentes, a la página 138, dice algo la Sagrada Escritura sobre el purgatorio.
hay que decir que la realidad del purgatorio se encuentra claramente expresada en la Escritura. Esto es un teólogo. Hay que decir que la realidad del purgatorio se encuentra claramente expresada en las Escrituras, aunque falte la expresión purgatorio que se adoptó en el tiempo. En el libro Apologética Católica Básica y otros detalles del padre Amaturi, de la página 2, en la página 225, dice: la existencia del purgatorio es dogma de fe. El purgatorio es el lugar, bueno, entre comillas, porque sabemos que es un estado, en donde las almas tienen que purificarse antes de entrar al cielo, ya que no se condenaron por tener pecado mortal, pero tampoco van al cielo por estar libres de pecado. Por eso el maestro nos dice, Mateo 5, 25, 26, ponte enseguida bueno con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metas en la cárcel. Bueno, ya tú sabes el resto, hermano Guido, pero creo que es un sacerdote que está hablando de esto. En los comentarios de los profesores de Salamanca dice de Mateo 5, 27, naturalmente Cristo no pretende establecer este triple y exclusivo código de penas y código. Toma los términos de la jurisprudencia judía como medio de expresión de valoración moral. El tribunal ante que Cristo cita no es más que uno, el de Dios. O sea, los mismos profesores de Salamanca, hermano, están refiriéndose a el más allá, ¿ok? Al tribunal de Cristo, de Dios. Bien, vamos en la Biblia del comentario católico, así se llama, dice, también es una cuestión de prudencia espiritual, como explica parabólicamente nuestro Señor. Mira cómo lo considera que es una parábola, no dice nada que es temporal, terrenal. Tenemos una deuda de caridad. El deudor prudente intentará un arreglo amistoso antes que el asunto llegue a los tribunales y por lo tanto el encarcelamiento, avísame cuando falte 2 minutos, hermanita. El encarcelamiento, la solemnidad de la advertencia de nuestro Señor sugiere la aplicación espiritual de la parábola. El comentario bíblico de San Jerónimo también habla sobre Mateo 5, 25 al 26. Dice, estas palabras aparecen en Lucas capítulo 12, 57 y 59, en un contexto escatológico, que bien podía ser original, tu adversario. En el contexto de Lucas es con toda probabilidad no el hermano con quien se tiene disputa, sino Dios, en cuyo juicio corre peligro de incurrir el pecador. Al transferir la palabra a este otro contexto, Mateo ha alterado su sentido. Las convierte en una aplicación del mandamiento de la reconciliación en el que el del nuevo se expresa el elemento de la urgencia. Ya estoy viendo esta doble, ya lo cansado que estoy. La amenaza escatológica aumenta la severidad del mandamiento, pero resulta difícil reforzar la energía con que Jesús clama continuamente contra los que se niegan a amar. Ahora, algo muy interesante es lo que dicen también algunos padres de la iglesia sobre lo que es la cárcel, hermano Guido. Escucha lo que dice Orígenes. Yo sé que Orígenes pues murió en la herejía originalista o lo que es apocatástasis, pero habló también parte sobre eso. Dice, en cuanto al juez que entrega al ejecutor, yo no conozco otro que nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene sus propios ejecutores. Estos nos dominan cuando debemos algo, pero si pagamos todo lo que debemos, podemos ir al ejecutor y con la frente levantada decirle, nada te debemos. Si fuésemos deudores, en cambio, el ejecutor no nos metería en la cárcel y no nos permitiría salir hasta que paguemos todo lo que debemos, puesto que no tiene poder para condenarme ni siquiera a un óbolo. El Señor es quien perdonó a un deudor 500 denarios y a otros 50. Este, que es el ejecutor, no es el dueño, sino el encargado por él de exigir la deuda, dice el último óbolo, porque es lo menor y más pequeño, ya que nuestros pecados son graves o leves. Bienaventurado pues el que no peca, bienaventurado después de este el que peca levemente. Y aún entre los que así pecan hay una gran diferencia, de otro modo no diría, hasta que pague el último óbolo. E incluso cuando deba poco, no saldrás de allí hasta que pague el más pequeño dinero, pero aquel que deba mucho se le pagará durante muchos siglos.
Tertuliano, en el alma, sobre el alma, en su libro sobre el alma 58, que está en el libro de la patrología de Johannes Quasten. Yo creo que usted una vez, yo creo que lo habló sobre él, si no mal me acuerdo. Mira lo que dice sobre el mismo texto. Por esto es muy conveniente que el alma, sin esperar a la carne, sufra un castigo por lo que haya cometido sin la complicidad de la carne. E igualmente es justo que en recompensa de las buenas y piadosos pensamientos que ha tenido sin cooperación de la carne, reciba consuelo sin la carne. Más aún, las mismas sumas realizadas en la carne, ella es la primera en concebir, disponer, ordenar y ponerla en acto. Y aún aquellos casos en que ella no consiente en ponerla en obra, es, sin embargo, la primera en examinar lo que luego efectuará el cuerpo. En fin, la conciencia no será... ¿Me quedan dos? 2 minutos. Gracias, manita. El hecho, por consiguiente, también desde este punto de vista es conveniente que la substancia ha sido la primera en merecer la recompensa, no sea también la primera en recibirla. En una palabra, ya que por este calabozo que nos enseña el Evangelio entendemos el infierno, ya que por esta deuda hay que pagar hasta el último maravedí. Comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras. ¿Okay? Y esto es un padre de la iglesia. Cipriano también en su Q Escatología, página 344, dice, Cipriano de Cartago, una cosa es no salir al encarcelado de allí hasta pagar el último cuadrante y otra recibir sin demora el premio de la fe y del valor. Una purificarse de los pecados por el tormento de largos dolores y purgar mucho tiempo por el fuego, y otra ser coronado enseguida por el Señor. ¿Cuánto me queda? Me queda menos de un minuto. Entonces dejar el resto. Sí. Mira, ahí va. Ahí va. Listo. Ok, lo voy a dejar hasta aquí para entonces dejarlo otro en la refutación o en la exposición. Ok. Bueno, fueron 19 minutos con 30 segundos. Y en lo que ellos estaban hablando, y estoy haciendo mis anotes, y miren, estoy también comiendo pizza. Bueno, terminamos con los 20 minutos de exposición. Espero, hermanitos del chat, que hayan estado anotando, porque yo estoy anotando. Está muy interesante. Hay cosas nuevas que yo no había escuchado por parte del hermano Guido y por parte del hermano Mónico. Y la verdad, yo estoy anotando. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Bueno, seguimos con la segunda parte, que es la parte de la refutación por 15 minutos cada uno, pero antes quiero decirle, ya tenemos aquí 74 hermanos, que compartan y le den like. Tenemos nada más 36 manitas para arriba, nos faltaría casi la mitad de los que estamos aquí en vivo. No les cuesta nada, apoyemos al canal. También apoyemos. Dame 2 minutos, hermanita, para buscar agua. Tengo la boca seca. Bueno, también apoyemos al canal de Guido Rojas. También hay que apoyar canales católicos, hermanitos. Y pues, ¿qué creen? Aquí quiero saludar a mi hermanito, a Miguel Cano. Ya lo saludé. A ver, en lo que llega a Gustavo Martínez Peña, que es mexicano, ya lo leí. Francisco Zug dice que también anotó, muy bien. Jari Torres, hola a todos. Guillermo Orozco dice que no está anotando. Ok. Miguel Greg, ya te paso tu correo. Aquí te lo anoto ahorita. Camilo Ortiz, Ros Díaz de León, que me hace mucho reír. Sergio Cobian está diciendo que le demos me gusta. ¿Quién más está por aquí? Marco Lembar. Ok, bueno. Ya llegó nuestro hermanito Mónico. Y pues, Guido, ¿listo? ¿Estás listo? Cuando tú me digas que estás listo, te pongo aquí tus 15 minutos. Y quita esa carita, Guido, hay que reír un poquito así. Prende tu micrófono, mijo, y me dices cuando estés listo. Prende tu micrófono porque está apagado, Guido. Juan Maldonado también llegó aquí, dice que está Yo creo presente. Que se le está congelando al hermano Guido. Ah, sí, bueno, vamos a esperar. Marco Lembar dice que él. Jesús Valencia también es mexicano. A ver, aquí tenemos gente de México.
Fíjate, es de Coahuila, Arroz, Díaz de León, yo soy de Lerdo, o sea, estamos ahí bien pegaditos. Tenemos gente de Colombia, de Puerto Rico, de muchas partes de Estados Unidos, pero fíjense que se han fijado que somos más mexicanos. Jesús Valencia dice que es de Guerrero. Guillermina Orozco dice que va a volver a ver el video. Sí, y para que lo anotes, Guillermina está, pero me encantó la exposición de ambos. Guido ya se quedó congelado. Es de Jalisco, fíjate, otro mexicano. ¿Quién más? De Sinaloa, otro mexicano. Nuevo León, wow. De Guatemala es Juan Maldonado, nunca, no sabía. Dice que es de Guanajuato, sí, Martínez, y Gustavo Martínez. Ya llegó. Dime cuando esté listo, mijo. Listo. Ahí están ceros, como la gasolina cuando recargas gasolina, y adelante. Bien, me avisas faltando 5 minuticos y después me cortas el tiempo, pero no me muestres, confiamos en ti, no me muestres el celular bien. para no distraerme. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónico. Lo único que, o sea, volvemos a lo mismo, la doctrina del purgatorio es un dogma de fe de la Iglesia Católica que pues para todo católico es de estricto cumplimiento. No obstante, repito otra vez, en el Concilio de Florencia, como dogma hay 3 cosas: que existe, que hay que hacer oración por ellos, de sufragios, misas, y que es un estado temporal. Nuestro amigo Mónico y hermano, porque yo aprecio mucho a Mónico, citó el Dessinger, pero en cuanto yo lo que veo, vuelvo a repetir, es que no me quedó muy claro, porque lo que quisiera que Mónico Vázquez lo dijera después en su segunda refutación, que me dijera a mí, si él personalmente y sus compañeros de Huella Católica, Guillermo Estrada, Noé Martínez y Mac Roper, cuando hablan del texto de Primera de Pedro 3, 18, 19, citándolo como el purgatorio, ¿lo están haciendo ustedes a manera personal o eso es magisterial? Porque vuelvo a lo mismo, no me queda muy claro si para ustedes lo mismo es el Hades o el purgatorio. Volvemos a lo mismo. Vi a Mónico Vázquez diciendo que el Hades sí era como una especie de purgatorio. Eso lo dice el Dessinger. Ya que tú citaste, eso lo dice el Dessinger, que el Hades, como lo expliqué yo inicialmente, el Hades, el Sheol, limbo o seno de Abraham, ¿es el mismo purgatorio o es una especie de purgatorio? ¿Eso es especulativo o eso es magisterial? ¿O eso también hace parte del dogma o eso también lo dice el Dessinger o el catecismo de la Iglesia Católica? Porque vi que al principio trataste otra vez como decir que era la misma cosa y en realidad son 2 estados completamente diferentes. Hablar de teólogos como tal, todo eso es especulativo. Todas las opiniones de los teólogos en cuanto a algún tema son simplemente opiniones personales que pueden reforzar la idea, pero que realmente como tal son simplemente ayudan a complementar, pero no podemos decir que tienen la última palabra. Tengo que aclarar que Martín Lutero nunca negó la existencia del purgatorio. Cuando él inicialmente empezó, pues se separó de la Iglesia Católica y tuvo un diálogo con el cardenal Cayetano, él dijo que él no negaba la existencia del purgatorio. Más adelante, lo único que sí alcanzó a decir Martín Lutero es que no encontraba base bíblica para hablar del purgatorio. Yo estoy esperando también que mi amigo Mónico Vázquez me dé una prueba bíblica, vuelvo a repetir, donde sí se hable directamente, o sea, de una manera clara, no la forma con composición teológica sobre el purgatorio. Vuelvo a repetir, hay textos bíblicos muy claros sobre el cielo. Veíamos en 1 Corintios, no me acuerdo bien la cita 13, creo que es donde el apóstol Pablo dice que conozco una persona que fue llevada en cuerpo o alma, no sé si en cuerpo o alma al paraíso, y que se le fueron dichas cosas que son difíciles de revelar. Esa es una alusión clara. En el Evangelio de Lucas, cuando la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que para muchos no es una parábola, sino simplemente es un hecho real, también Jesucristo habla directamente de lo que era lo que era el Sheol, el Hades, en comparación ajena, en Lucas 16, 22, 26. De hecho, inclusive cuando se habla, por ejemplo, estaba haciendo Mónico, hizo mucha alusión a lo del término cárcel, vuelvo a repetirlo.
Esas son simplemente opiniones y comentarios bíblicos. Y curiosamente, cuando aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está, cuando vamos a hablar de los numerales 1030, 1031 y 1032 sobre lo que es la purificación del purgatorio, no hace alusión a la cita bíblica de Mateo 5, 26, 28. Por lo tanto, si vamos a hablar de una manera magisterial, todas esas opiniones que nuestro amigo Mónico Vázquez decía, que si Orígenes, que si San Agustín, son simplemente opiniones personales. En el catecismo como tal, ni en el Désinger que él mostró, ninguna de esas alusiones de esa perícopa exegéticamente, de esa prisión, está haciendo alusión al purgatorio. Por lo menos no lo encuentro yo acá. Lo que sí es, y que eso no lo va a poder negar Mónico Vázquez, y lo dije la otra vez, aquí está, cuando se habla de que Jesucristo descendió a los infiernos y resucitó a los muertos, lo mismo que dije yo inicialmente de este libro, yo creo, sobre compendio del credo, como también de este catecismo mayor de San Pío X, como del catecismo también de la Iglesia Católica, esa referencia de 1 de Pedro 3, 18, 20 está hablando del Hades o el Sheol. Entonces, aquí lo que tienen que también corregir el señor Mónico Vázquez y sus compañeros de Huella Católica es que no se puede hacer esa alusión de 1 de Pedro 3, 18, 20. Cuando se habla de cárcel, así Mónico haya tratado de hacer una analogía bíblica en referente al purgatorio. Dice así, y esto es magisterio de la Iglesia Católica, no es mi opinión personal ni nada. Numeral 632, cuando dice Jesucristo descendió a los infiernos, aquí lo pueden ustedes buscar, es un libro ya, mi catecismo está completamente raído y viejo porque de uso, de lo que lo he usado, lo he estudiado completamente 2 veces. Dice así: las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó entre los muertos, proponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando que la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos, 1 de Pedro 3, 18, 19. O sea, magisterialmente hablando, permítanme, aquí está, magisterialmente hablando, el catecismo de la Iglesia Católica, ahí está, utiliza la cita de 1 de Pedro 3, 18, 19, no al purgatorio, sino al Hades, al Sheol o Gehenna. Ahí está. Entonces, eso es lo que yo quería que nuestro amigo Mónico Vázquez me dijera, porque él lo dijo en su video, y lo que estoy dando a entender es que los apologistas que está él citando no pueden tener más peso que el catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, el Hades o el Sheol, el limbo o el seno de Abraham, ¿es el mismo purgatorio? Bíblica y teológicamente, ¿es el mismo purgatorio? ¿Cómo lo podemos relacionar? Inclusive, como decíamos, Mateo 5, 28, 25, 26, cuando se habla del purgatorio, ni siquiera el catecismo de la Iglesia Católica lo toma como referencia en cuanto a la composición doctrinal. En la Biblia de Estudio, que esta es la principal Biblia de Estudio de Jerusalén, quinta edición, revisada y aumentada, esta es la última, hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, cuando se habla de teología bíblica, es importante que los biblistas católicos tienen cierta libertad en cuanto a interpretación de estos textos bíblicos. Esta Biblia tiene como importante porque es un estamento que es de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que fue fundada en tiempos del Papa, el mismo San Pío X, a principios del siglo XX, de la orden de los dominicos o los predicadores, que son todos el más alto estamento en lo que tiene que ver con Sagradas Escrituras, bien sea a nivel de papirología, bien sea a nivel de excavaciones en Tierra Santa, bien sea a nivel de traducciones, porque esta es la Biblia que, de hecho, muchos biblistas reconocen que es la de mayor erudición en cuanto se sitúa lo más posible a los originales en hebreo, arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a hacer alusión aquí en esta Biblia de Estudio de Jerusalén, quinta edición, que tiene todo su imprimatur y de las conferencias episcopales de Latinoamérica y demás, ¿ve? En la cita bíblica de 1 de Pedro 3, 18, 20, volvemos a repetir lo que nuestro amigo Mónico Vázquez dijo en cuanto a cárcel y trató de relacionar, eso es especulativo, pero no está en el catecismo de la Iglesia Católica esa referencia en relación al purgatorio, sino al Hades y demás, y tampoco está en el purgatorio la referencia de Mateo 5, 25 y 26, se puede tomar pues los padres de la Iglesia y demás. Cuando aquí aparece otra vez la perícopa de 3, 18, 19, con esto pues voy a concluir, dice,
Volvamos a leerlo otra vez de esta Biblia católica: la resurrección y el descenso a los infiernos. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el que era justo por los injustos. Importante esa distinción. Todos somos injustos, merecemos la culpa por nuestros propios delitos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Y en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. En otros tiempos incrédulos, cuando ya lo de Noé. Ahora, ¿qué explicación da a pie de página los biblistas católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén? Dicen dos cosas importantes, porque todo esto es compendio que nos ayuda a profundizar aún más. Aquí está, a final de la página, el comentario, ahí está, de 1 de Pedro 3, 18 al 19, dice: probable alusión al descenso de Cristo, ¿a dónde? ¿Al purgatorio? No, al Hades. Vuelvo a repetir, probable alusión de Cristo a cuando descendió al Hades, ver Mateo 16, 18. Entre los muertos y su resurrección en Mateo 12, 40, Hechos 2, 24 al 31, Romanos 10, 7, Efesios 4, 6, Hebreos 13, 20, a donde fue en espíritu. Ver Lucas 23, 46, o mejor, según en el espíritu, Romanos 1, 4. Estando muerto en su carne en la cruz, Romanos 8, 3 y siguiente. 5 minutos. Los espíritus encarcelados a los que predicó o anunció la salvación, según algunos biblistas dicen, los demonios encarcelados, que de que se habla en un libro apócrifo como el libro de Enoc. Algunos corrigieron el texto atribuyendo incluso esta predicación a Enoc, es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, y no a Cristo. De hecho, fueron entonces sometidos a su dominio como el Kyrios, como aparece en el versículo 22, porque en 1 de Pedro 3, 22 dice: el que se fue al cielo está a la diestra de Dios, allí están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Quiere decir que se puede hacer una alusión de que también Jesucristo les predicó a estos demonios que él era el libertador, que él era el ungido, que él era el esperado y demás. Esa es pues una posible explicación, como dice acá en Efesios 1, 21 y Filipenses 2, 8 a 10, en espera de su acontecimiento definitivo en 1 Corintios 5, 15, 24. Otros, y esta es la aceptación más probable, otros ven en ellos, ¿a quiénes? A los que están ahí encarcelados, a los del purgatorio, no, a los espíritus. Vuelvo a repetir, lo mismo del catecismo de San Pío X, lo mismo el catecismo de la Iglesia Católica, como lo vimos, y lo mismo los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén. A los espíritus de los difuntos que, castigados por el diluvio, son con todo llamados por la paciencia de Dios a la vida. Ver el capítulo 4, versículo 6 y Mateo 27, 52. Contiene una alusión análoga a la liberación por Cristo entre su muerte y su resurrección de los santos, o sea, los justos, los mismos, desde el justo Abel, que aparecen también en Hebreos capítulo 11 y demás, es decir, de los justos que esperaban en Hebreos 11, 39, 12, 39, para entrar en pos de él a la ciudad santa. Escatológicamente, este descenso de Cristo a los infiernos alude al artículo del símbolo de los apóstoles. Que quede claro. Eso es lo único que yo quería, pues, que mi amigo Mónico Vázquez me explicara. Lo otro, todo lo del purgatorio, estoy completamente de acuerdo. Lo único que difiero de algunas citas bíblicas, y con lo que sí estoy completamente en desacuerdo, tanto con Mónico Vázquez como algunos de sus compañeros de Huella Católica, es que se confunda bíblica y teológicamente lo que es el Hades, el Sheol, el seno de Abraham, o lo que era el limbo, con lo que es el purgatorio. Y que esa cita bíblica de 1 de Pedro 3, 18, 20, por ejemplo, magisterialmente hablando, tiene otro contexto completamente diferente. Bien, hasta ahí entonces mi intervención. Esperemos a ver si Mónico Vázquez tiene la respuesta a ese interrogante, porque vuelvo a repetir, no me quedó muy claro en su intervención que decía que el Hades posiblemente era otro purgatorio. ¿Eso qué es? Eso es especulativo, eso es una opinión de él, eso es una opinión magisterial, eso también lo dice el Dessinger, eso también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática Lumen Gentium, que también hace alusión a lo que es la Iglesia y también la relación entre lo que es la Iglesia triunfante,
o sea, los que están en el cielo, ángeles y Dios y los justos, la iglesia militante en la tierra y la iglesia penante, que en este caso serían las almas del purgatorio. Lo más importante y que uno puede citar, inclusive los padres de la iglesia, en cuanto hablan al purgatorio, es la oración o los sufragios. Eso sí es algo que unánimemente lo ve uno de los primeros cristianos, la oración por los muertos. Eso es lo más importante. La descripción del purgatorio como tal, que ese es un lugar frío, que ese es un lugar que arde, que si las almas están en clase de tormento, eso no es parte del dogma. Ni siquiera que podamos citar a María Valtorta, a María Sima, a cualquier místico de la Iglesia Católica. Eso es especulativo y ningún católico está obligado a creer en eso, ni revelaciones particulares ni demás. Magisterio de la Iglesia, doctrinalmente hablando, son Biblia y tradición. Y para mí, vuelvo y lo repito, en el compendio lo que es el purgatorio es parte más que todo de la tradición de la Iglesia, que se puede aludir bíblicamente, pero vuelvo a repetir, quisiera conocer un texto bíblico donde se hable de una manera escueta y clara sobre el purgatorio. La doctrina como tal sí se puede explicar, como decíamos, de una manera analogía o en forma de metáfora o en forma alegórica de algunos textos que, por ejemplo, en 1 Corintios 3:15, donde dice que pasará por el fuego. Eso es algo alegórico. Eso no es una manera clara. De hecho, también en la carta a los de los Macabeos, donde dice también de la ofrenda por los muertos. Tiempo. Gracias. Tiempo. Bueno, pues ya terminamos con la exposición, con la refutación, y vamos a pasar con 5 minutos de conclusión o de contrarrefutación. Bueno, así tengo yo el formato. ¿No? ¿Ya no? Faltan los 15 minutos de Mónico. Ah, sí, cierto. Perdón. Sí, Mónico, perdón. Bueno, entonces, ahí vienen los 15 minutos. Vámonos de paso. Dime tú si ya estás listo, Moniquito. Sí, ya estoy listo. Listo. Bueno, ustedes escucharon al hermano Guido que dijo que le había puesto un post en donde dice que no hay evidencias bíblicas sobre el purgatorio. A mí lo que me choca es que dice ahora que sea clara. O sea, tiene que ser explícita para que sea bíblico. Ese es el asunto preocupante. ¿Por qué? Porque los únicos que dicen eso son protestantes, hermano Guido. Tiene que ser literal y explícito de que tiene que decir aquí purgatorio. No, que él reconoce que en 1 Corintios 3:15 habla de alegóricamente de qué es el purgatorio, pero es que eso mismo utiliza la iglesia. Ese texto utiliza ese mismo texto, hermano Guido. Usted lo sabe. Algo muy interesante. Dijiste varias cosas que a mí me interesó. Dice, no noté el tiempo, así que discúlpeme dónde fue que lo dijo, pero sé que lo dijo. Dice que las opiniones de los teólogos y son especulaciones, son opiniones teológicas. En otros dijiste que solo son opiniones teológicas, son simplemente opiniones particulares. Otro dice los teólogos y los apologistas no pueden tener más peso que el catecismo. Totalmente de acuerdo, hermano Guido. Así que tus opiniones tampoco pueden tener mucho peso por encima de la iglesia. Por eso es que yo te dejé bien claramente lo que decía en el decreto. Y te lo hice que lo leyera varias veces antes de que llegara aquí. Porque en el decreto es claro, tus opiniones son tus opiniones. No puede estar por encima del catecismo. Y el catecismo a mí me da 5 textos, si no me acuerdo. Creo que son 5 textos bíblicos que dicen que hacen alusión al purgatorio. Yo tengo aquí a otro teólogo. Yo creo que tú tienes este libro porque tú me lo has enseñado. Scott Hahn. En la página 130 hay un conversatorio con su esposa sobre eso del purgatorio. Mira lo que interesante lo que dice el erudito teólogo. Dice, Kimberly, la Biblia nos muestra cuántas veces Dios se reveló a sí mismo a su pueblo en forma de fuego para renovar su alianza con ellos como horno humeante y antorcha de fuego. Con Abraham en Génesis 15
en la salsa ardiente como Moisés en Éxodo 3, en la columna de fuego con Israel en número 9, en el fuego celestial que consumía los sacrificios en el altar de Salomón, con Salomón en 1 Crónicas 7, y con Elías en 1 Reyes 18, en las lenguas de fuego, en Pentecostés con los apóstoles en Hechos 2, y sigue por ahí para abajo. No sé de dónde usted escuchó, yo quizá a lo mejor es que no ha visto mis debates, pero yo en ningún momento he dicho, y yo creo que mis hermanos apologistas de aquí, de las redes sociales, han dicho que el fuego de 1 Corintios 3 es un fuego literal. No creo que eso lo haya dicho, pero bueno. Dice que, continuando hablando con Kimberly. Kimberly interrumpió. Está bien, Scott, ¿cuál es tu idea? Era una oportunidad de poner las cosas en su punto. Sencillamente esto. Cuando Hebreos 12:29 describe a Dios como un fuego consumidor, no se está refiriendo necesariamente a su cólera. Existe el fuego del infierno, pero hay un fuego infinitamente más abrasador en el cielo. Es Dios mismo. De manera que el fuego se refiere al infinito amor de Dios mucho más que a su eterna cólera. La naturaleza de Dios es como una ardiente hoguera que de vehemente amor. Que por cierto, yo tuve un debate hace varios años atrás con un amigo suyo que es de pastor de las redes sociales, que no voy a decir el nombre, y él me tildó de loco porque yo dije que el fuego que hace referencia ahí es Dios mismo. Pero bueno, en otras palabras, el cielo seguramente es más cálido que el infierno. No es extraño, pues, que la escritura se refiere a los ángeles más cercanos a Dios como serafines, lo que literalmente significa abrasadores en hebreo. Por eso es que también San Pablo puede describir en 1 Corintios 3:13 como todos los santos deben pasar a través de un juicio ardiente, y aquí dice todos los santos. No es como dicen los protestantes que son las obras, ¿bien? En el cual la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Es claro que no está hablando del fuego del infierno, ya que los que son juzgados son santos. Bien, y sigue continuando. Puedes leerte también hasta la página 131. Y mira qué interesante. ¿A quién pone de referencia en sus estudios? Aquí abajo lo dice Patrick Madrid de Catholic Answer. Él no es teólogo, él es apologista. ¿Está viendo? Qué interesante. Sí, o sea, porque un apologista dice y utiliza los textos para poder evidenciar o dar por lo menos algo más de claridad a lo que es el purgatorio, y se utiliza primero de 3, 18, 19, no indicando, como tú me estás malinterpretando, de qué hace referencia. Te lo dije bien claramente, te lo voy a leer. Lo que dice Tim Steele. Lo voy a leer tal otra vez, hermano Guido, para ver si lo puedes razonar un poquito. Él dice, y fíjate, Tim Steele está haciendo referencia a un padre, un sacerdote, se llama Terry Donovan. Dice, la morada de los justos es diferente del purgatorio. Mira lo que dice aquí, la morada de los justos es diferente del purgatorio. Lo mismo que yo dije. Que los católicos creen que es donde los que han muerto en Cristo son purificados antes de entrar en la plenitud de la presencia de Dios en el cielo. Pero la morada de los justos, que ya no tiene a nadie, fue una especie de precursora. ¿Sabe lo que significa precursor, hermano Guido? Precursor significa que inicia o introduce idea para algo. Hay una introducción de idea. Para eso se utiliza 1 Corintios capítulo 3, versículo 18-19. Para que nuestros hermanos protestantes puedan tener un concepto. Aunque ellos dicen, no existe. Bueno, nosotros sabemos que es un estado. De eso estamos de acuerdo. Pero ellos dicen, no, es que no existe un lugar. No existe un lugar intermedio. Pero podemos sacarle 1 3, 18-19 diciendo, bueno, ¿y cómo tú le llamas al Hades? Cuando te hablas del cielo y del infierno, ¿y el Hades qué? El lugar de los muertos. Pero entonces hay un lugar intermedio, aunque el purgatorio no es un lugar intermedio. Eso algunos apologistas, hermanos, lo han dicho, no, que es un lugar intermedio. No es un lugar intermedio. Es un lugar de transición, es un estado de transición. Eso sí se puede indicar. Es ahí, ¿por qué razón nosotros utilizamos? Avísame cuando me falten 2 minutos, hermana. Primera de Pedro 3, 18, 19. Es en esa razón que se utiliza.
vuelvo y repito otra vez. Tú me dijiste, yo espero que tú, hermano, en el amor de Cristo te lo digo, aunque esto iba a ser una corrección también, pero te lo digo en el amor de Cristo. Tú dijiste algo que yo espero que tú te lo apliques. Que las opiniones de los teólogos, de los biblistas, son opiniones y no pueden estar por encima del catecismo. Si tú me indicas a mí que no hay evidencia bíblica sobre el purgatorio, te estás yendo por encima del catecismo. Es una opinión tuya. Entonces, si no me tomas en cuenta las opiniones que yo te estoy dando, tanto los comentaristas bíblicos que te di de Mateo 5, lo que decía el catecismo también, catecismo no, lo que decía aquí Scott Hahn, lo que dice Tim Steele, lo que dice Jimmy Hacking, lo que dice el padre, que fue una referencia también, el padre Terry Donner, padre Amatuli. Si no lo quieres tomar en cuenta, ¿por qué tenemos que nosotros tomar en cuenta tus opiniones? Vuelvo a algo de lo que dice el decreto. Decreto te lo voy a leer una vez más para que la próxima vez pues lo analices bien. Empero el pueblo rudo, exclúyase de las predicaciones populares las cuestiones demasiado difíciles y sutiles y las que no contribuyan a la edificación y de las que la mayor parte de las veces no se sigue acrecentamiento alguno de piedad. ¿Habrá alguna piedad con decir de que no hay base bíblica? Yo estoy de acuerdo, como dijiste ahora, lo dijiste en el debate con el hermano Noé, y como lo estás diciendo aquí, que no hay un texto bíblico explícito. De eso sí, pero sí lo hay implícito, hermano. Y de eso estoy de acuerdo totalmente. Que tú utilizas textos bíblicos para evidenciar, según tu teología, pues cosas, está bien, pero que otros hermanos teólogos biblistas utilicen primera de Pedro 3, 18 y 19 para evidenciar cómo hay un precursor del estado de purificación ahora que se llamaba Hades, tú tampoco se lo puedes negar. Porque una es que no hay una negación sobre eso aquí en la Biblia. Digo, en el catecismo. Que en el catecismo te diga que es el Hades. Es que ninguno de los dos, yo creo que ninguno de los dos hemos dicho lo contrario. Estamos totalmente de acuerdo que es el Hades. Pero ¿a qué se parece? O sea, ¿qué tiene de similitud? Fácil. Mientras estaban ellos esperando que la visión beatífica de Dios, que pueden ver a Dios, ellos estaban en el Hades. Los purgatorios también están esperando la visión beatífica, hermano. Porque ellos todavía no han llegado al cielo. Y si tú me dices que sí, ellos tienen la visión beatífica, tenemos un problema. Que ahí hay una purificación, la purificación que hay en el purgatorio. Tú y yo sabemos que se habla del reato de culpa. Son perdonados sus pecados, pero tienen que pagar. En eso estamos de acuerdo. Totalmente. Yo creo que usted está de acuerdo y yo creo que también yo. Bien. Pero ¿cómo tú pretendes indicar de que es una opinión todo lo que yo te traje, descartarlo con esa opinión que dijiste, pero tengo que tomar en cuenta entonces lo que te has dicho? ¿No crees que a lo mejor lo que tú estás diciendo esté causando alguna confusión a otros hermanos? Porque a mí se me han acercado personas, hermanos, que cuando leen tu post, llorando, yo me voy de la iglesia, así dicen. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tratar de hacer esa reparación. 2 minutos. Gracias, hermana. Por eso es que dice ahí en el decreto sobre el purgatorio, cosas difíciles no se deben de hacer públicas. Eso solamente corresponde a nosotros. Y usted lo ha dicho, que eso es parte del magisterio de la Iglesia Católica, solamente compete. Ahora, tengo un erudito protestante que cree en el purgatorio. C.S. Lewis cree en el purgatorio. Hay otro con apellido Lewis, que no me acuerdo cuál es, que también cree en el purgatorio. Hay varios protestantes que ya están dándose cuenta de que se necesita todos
una purgación. Bueno, y no sé de dónde fue que dijo que hay apologistas que dicen que todos tenemos que pasar por el purgatorio, porque lo que nos dice es que tenemos que ser probados. Eso sí, porque en 1 Corintios 3:14 dicen claramente que están probándose por el mismo fuego, ese único fuego que es Dios. Único fuego que es Dios, siendo probado. Pero ese fuego, en algunos, son quitadas esas obras innecesarias que no se necesita para el cielo. Así le pongo a los hermanos evangélicos para que puedan entender sobre eso. Adelante, hermanita. Te queda todavía un minuto, mijo. No, está bien, déjalo así. Sí, déjalo así, pues ya estoy viendo doble, ya estoy cansado. Ok, bueno, entonces vamos a ir con los 5 minutos que pidieron rápidamente, sin más demora. Hermanito Guido, ¿estás listo? Dale, a partir de ya. Bien, yo lo único que quiero es aclarar de que los católicos, yo siempre lo he dicho y es el común, la fe del católico, la fe del carbonero es una fe de tradición, de rito, simplemente de costumbres. Y yo lo que veo a veces de muchos apologistas, incluyendo a los apologistas de huella católica, a veces y muchos otros cuando tratan estos temas, es que por querer tratar de ganar un debate, tratar de ganar, forzosamente hacen textos que no tienen nada que ver con lo que se está hablando. Que diga nuestro amigo Mónico Vázquez que ahorita quiere arreglar las cosas, acomodar de que el Hades y el purgatorio era casi lo mismo, pues a mí me parece en cuanto, o sea, eran dos cosas completamente diferentes. Porque solamente, como decíamos, cuando se habla de que Jesucristo descendió a los infiernos, solamente es Sheol, o no se está hablando de purgatorio. O sea, eso ya se sale del mismo esquema en que el mismo magisterio, cuando se explica el credo, era el Sheol o no el purgatorio. Esas son dos cosas completamente diferentes. ¿Que no están gozando de la visión beatífica de Dios? Sí, evidentemente que sí, pero teológicamente son dos cosas diferentes. O sea, el Hades y el Sheol no era una especie de purgatorio, ni mucho menos. Ahora, vamos a mirar, a ver, mire. Por ejemplo, si yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica, aquí está. Cuando dice el numeral 1030, donde dice la tradición de la Iglesia, nótese bien lo que dice, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, como por ejemplo Primera de Corintios 3:15 y Primera de Pedro 1:7, se habla de un fuego purificado. Pero mire bien algo muy importante, haciendo referencia, o sea, una referencia bíblica. No quiere decir que esa referencia bíblica sea explícitamente hablar del purgatorio. Si vamos otra vez a la Biblia de Estudio de Jerusalén, si vamos a esa misma cita bíblica de Primera de Pedro 3:14, Primera de Corintios, perdón, 3:14-15, donde dice, aquella obra construida sobre cimientos resistan, recibirán su recompensa, mas aquel cuya obra queda abrazada sufrirá el castigo, él no obstante quedará salvo, pero como quien escapa del juego. Estos biblistas que tienen mucho más, estos biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén no hablan del purgatorio. Es lo que a eso me estoy haciendo referencia. Esas referencias se pueden tomar sí o no, pero los mismos biblistas católicos tienen la libertad de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y yo veo que esta Biblia no tiene una excomunión y por eso mucho menos. Aquí me dice en la explicación a pie de página de 1 Corintios 3:15-20, aquí al final de la página, dice, vamos a ver si ellos hablan de fuego purificador. Dice, el fuego es un símbolo clásico en la profecía, permite eliminar las escorias y purificar los materiales preciosos. Isaías 1:25, Jeremías 6:29-30, Malaquías 3:2-3. Es decir, ¿qué quedan a entender en el versículo 15, donde dice, aquí mismo donde dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo, no obstante él quedará salvo, pero como quien escapa del juego. Aquí aparece el término escapar, no como quien pasa. De hecho, el término escapar o pasar no quiere decir que está en el juego. Son dos cosas completamente diferentes. Aquí no dice que estas almas estaban en el fuego, no, como quien pasa, como quien escapa. Y dice acá, es decir, una salvación apresurada, como quien se escapa de un incendio a través de las llamas, como quien escapa, como quien pasa, como quien traspasa. Exegéticamente de la teología bíblica, esos textos no son concluyentes. Inclusive en 2 de Macabeos, capítulo 13, versículo 44-46, donde dice, pues si él no hubiera esperado la resurrección de aquellos muertos, vano y superflujo hubiera sido orar por ellos, pero creyendo firmemente
que esta está reservada a gran recompensa a los que mueren piadosamente, y mire lo que dice el versículo 46, idea santa y piadosa, por eso se ofreció el sacrificio por los difuntos para que Dios le perdonara los pecados. Esta cita bíblica que solamente está en las Biblias católicas y ortodoxas, los católicos, algunos de los católicos lo pueden aludir al purgatorio, pero nuestros hermanos ortodoxos que también son católicos y no son herejes, como quiso decir alguna vez más Roper, ellos no son herejes, eso no lo dice la Iglesia Católica. Un sacerdote ortodoxo, porque yo tengo el privilegio de compartir con un sacerdote ortodoxo, que es el padre Alejandro Elvire, de la Iglesia Ortodoxa Griega, ellos aluden ese texto no al purgatorio, sino a la escalera de San Macario. Y podemos decir que no tienen también la asistencia del Espíritu Santo, que me prueben que la Iglesia Católica diga que los ortodoxos no tienen también la asistencia plena del Espíritu Santo, porque son tan católicos como nosotros. O sea, vuelvo a repetir, esa cita bíblica se puede aludir al purgatorio, pero los ortodoxos, que también son católicos, no creen en el purgatorio, sino que ellos creen en lo que es la escalera de San Macario, que es, por así decirlo, el estado de 40 días que pasa el alma antes de llegar a la plenitud, condenación o, en este caso, visión beatífica de Dios. Bueno, nada más les pido a los dos que no mencionen nombres, por ejemplo, Max o Betty o Clara Sánchez, por ejemplo, ¿no? Aquí nada más están ustedes dos. Bueno, Mónico, ¿listo? Dame un momento. Ok, voy a buscar aquí. Vamos a hacérselo rápidamente a nuestra hermanita de Argentina. Pido excusas, tienes toda la razón. Excúsame, Betty, y pido excusas a los otros apologistas por haber tomado referencia a que estuvo muy mal hecho. Pido excusas públicamente por eso. Gracias por la corrección, Betty. Estuvo muy bien tu corrección. Yo también lo digo, estuvo muy bien. Bueno, pues miren, aquí tenemos a Aida Enríquez, a Clara Sánchez, que está muy activa, está muy activo el chat. Tenemos más de 100 personas aquí en vivo. ¿Me dices si está listo, Moniquito? Ya estoy listo. Ok, bueno. Y pues también hay que apoyar el canal de donde está también en vivo ahorita Guido Rojas. Adelante, mijo. Muy bien. Bueno, otra vez el hermano Guido, disculpa que lo diga, hermano, pero estás haciendo un muñeco de paja con lo de 1 Corintios 3, 18, 19. Porque dice que estoy tratando de arreglar, que si esto, que si... Bueno, eso, en cuestión de arreglar, tengo que decir lo que usted lo hizo primero. Una cosa es lo que dijo en el post y otra cosa es lo que dice ahora en vivo aquí, porque estás diciendo de que no, que yo me refiero que no hay clara, pero después dice ahora que hay una explícita. Pero es que nadie ha dicho que hay un texto explícito sobre el purgatorio en la Sagrada Escritura. Nadie lo ha dicho. Pero sí hay implícito. Implícito sí lo hay. Y el catecismo es bien claro. El catecismo lo dice bien clarito los textos que son. Mira qué curioso, hermano. Voy a leerte lo que dice el libro Catolicismo Evangélico, el catolicismo a la luz de la palabra, de Arturo Félix Camilo, que por cierto, este teólogo es también cocinero, tiene unos libros de cocina, me puse a verlo y está muy bueno. La página 64, mira lo que dice el hermano, dice, también es la parábola de Lázaro, Lucas 16, 18, 19 al 31, donde podemos ver otra cosa más interesante. ¿Dónde estaba Abraham y Lázaro si habiendo muerto no estaba en el cielo? Y no estaba en el cielo, pues ya vimos que en Juan 3:13 Jesús dice que nadie ha subido al cielo fuera de él. No estaban tampoco en el infierno, pues vemos que Jesús también dice en la parábola de Lázaro que nadie puede pasar de un lado a otro. ¿Tenían entonces necesariamente un tercer lugar? ¿Cuál lugar es este? Si hubo un tercer lugar para Moisés, Abraham, Jacob, Elías, David y todos estos hombres santos, el seno de Abraham, ¿por qué no admitir este tercer lugar llamado purgatorio? No es posible negar que un tercer lugar existiera al menos de forma temporal. Esto lo dice. Y el Papa Gregorio Magno, que usted lo dice, haciendo referencia a Mateo 12:32, dice, tal como uno sale de este mundo, así se presenta el juicio, pero ha de creer que hay un fuego purificador para expiar las culpas leves ante el juicio. La razón por ello es que la verdad afirma que si uno dice una blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sabe cuál texto es ese, verdad? Con esta sentencia se da a entender que algunas culpas pueden perdonarse en este mundo y algunos en el otro, pues lo que se niegan respecto a unos hay que comprender que se afirman en relación a otros. Sin embargo, tal como ya he dicho,
Ha de creerse que esto se refiere a pecados leves y de menos importancia. Yo me he quedado sorprendido, hermano, porque vuelvo y le digo, dices que hay una referencia bíblica, pero no explícitamente. Y eso lo he dicho yo, lo he enfatizado desde el comienzo. No hay un texto explícito. Leíste el texto de 1 Corintios 3, 12 al 15, uno de los textos, comentarios bíblicos, pero yo te voy a leer lo que dice el comentario bíblico de Salamanca, ¿ok? De los profesores de Salamanca. Mira qué interesante lo que dice el profesor de Salamanca. Dice, y en cuanto al purgatorio, no es menos clara la alusión al afirmar el apóstol en el versículo 16 que aquellos predicadores que hayan empleado materiales menos buenos que no resistan la prueba divina, aunque ellos se salvarán, habrán de sufrir daño. Algo así como quienes escapan a través del fuego. Nótese que aquí el término fuego se toma en sentido propio, no en sentido metafórico, que no puede evitar las zozobras y quemaduras. No irán pues al infierno, se salvarán, pero tampoco irán al cielo sin antes sufrir daño, lo cual lógicamente nos lleva a establecer el principio de que hay faltas que no son tan graves como para cerrar el cielo, pero que antes de entrar en él, Dios las castigará con una pena proporcionada temporal. En sustancia, esto es lo que enseña el dogma católico del purgatorio. Aparte de que haya o no haya allí fuego, lo pone entre comillas fuego, cosa que habrá de probarse por otras razones, no por este pasaje paulino. Por eso es que no se puede decir que es explícito hablar de 1 Corintios 3, 15 sobre el purgatorio, porque no te indica qué es el fuego. Para eso yo utilicé en el comentario anterior, en la refutación, hermano, utilicé al erudito Scott Hahn, que hace referencia de quién es el fuego. ¿Y por qué sabemos que Dios es el que está haciendo eso ahí? Porque ese es el juicio. Entonces, si tú me dices, hermano, que 1 Corintios 3 no hay alusión a lo que es el purgatorio, hay problema otra vez. Entonces, o te está yendo en contra de lo que dice el decreto y lo que dice el catecismo, o mira a ver qué pasa. Está bien, bendiciones. Bueno, ya se acabó, se terminó. Por ahí me dijeron que no había preguntas, entonces, pues bueno, si quieren vamos a pasar ya al minuto de la despedida. Tenemos 1 hora y media aquí debatiendo. Y antes de irnos, hermanitos, denle like. Acuérdense que YouTube ve los likes. Eso me dicen a mí. Entonces, Guido Rojas, vamos a despedirnos, mijo. Adelante. Gracias a Mónico Vázquez. Yo aprecio mucho a Mónico Vázquez. Creo que es uno de los apologistas más educados, más cultos y más sereno, más calmado. Yo eso lo aprecio mucho de él. Es una persona que tiene un potencial enorme. A Mónico lo conozco, creo que es de los de la vieja data, antes de conocer a todos los demás, desde hace 4 o 5 años. Y gracias también a Betty por moderar. Es una mujer muy valiente, una gran apologista, tiene su estilo. A veces diferimos un poco, peleamos, pero ella sabe que yo la quiero mucho, la aprecio mucho, al igual que todos los otros apologistas que hacen una muy buena labor, cada uno con su estilo. Bendiciones para todos los apologistas de Huella Católica. Gracias, y hice algunas alusiones personales. Les pido excusas a la audiencia que está acá. Un saludo especialísimo en el amor, fraternidad en Cristo Jesús, y también pues lo voy a compartir en mis redes sociales y en mi canal de YouTube Teologio Ross, donde también tengo un compartir que hice con Betty Valenzuela y también con Noé Martínez y también con el padre Alejandro Elviri, también sobre escatología. Los invito a que lo vean. Gracias, bendiciones para todos. Sí, muchas gracias. Bueno, Moniquito, adelante, mijo. Sí, es costumbre hacer esto en Huella Católica. Sí, hermano Guido, tienes todo el permiso de enviarlo. Lo hacemos para que quede grabado y así pues sirva como evidencia. Lo puede subir a su canal siempre y cuando esté completamente así como está. Así que no hay problema con eso. No hay ningún problema. Y pues agradezco al hermano Guido. Claro, el hermano Guido nos conocemos hace más de 5 años, hermano. Mucho más de 5 años. Yo creo que llevamos ya como 12 años que nos conocemos, si no mal me acuerdo. Como 12 años. Incluso cuando se utilizaba el internet como AOL,
creo que ahí fue que comenzamos a conocernos, si no mal me acuerdo. Así que, bueno, gracias al hermano Guido, él sabe que no tengo nada personal con él, solamente esto fue pues algo porque queríamos aclarar, quería traer la colisión. Él lo quiso en forma de debate, diálogo, yo lo quería hacer en forma de pregunta y respuesta, pero bueno, lo dejé pasar así como estilo debate, así que no hay problema con eso. Muchas bendiciones a la hermana Betty también, que se ofreció rápido, así de momento, en moderar el debate, que eso no todo el mundo lo hace, o sea, que se presten así de rápido. Y pues a los hermanos que también están en las redes sociales, muchas bendiciones, a los hermanos que están viendo en Huella Católica y los que van a ver en el canal del hermano Guido Rojas también. Muchas bendiciones a todito y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que queden en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que viva Cristo Rey. Un comercial, Mónico, el domingo tengo un debate con Cristiano Evangélico. Él me invitó sobre los deuterocanónicos. Entonces, el domingo, y no recuerdo qué día también vamos a estar el padre Carlos Mojica, que le mando por aquí, está el padre. Un fuerte beso y bendiciones desde México. El padre Carlos Mojica y yo vamos a estar con Eduardo Gutiérrez y el nieto de Guille Ávila, y también vamos a estar con Pedro Gómez y con una hermana. Bueno, ahí tenemos trabajo, ¿verdad? Pedro pues Gómez me debe una. Pedro Gómez me dio un debate y se fue adelante con el debate tuyo y me está dejando para atrás a mí. Pedro Gómez me debe un debate hace meses. Así que si él está viendo esto, estoy esperando respuesta y día. Por cierto, algo que quiero aclarar, yo no iba a salir este mes haciendo debate. Esto fue algo de momento exclusivo, porque este mes yo lo cogí para vacacionar en sí. Estoy tomando de mis vacaciones para hacer este debate. Así que no me inviten para este mes a hacer más debate. Hermano Guido, no me inviten más nada. No, déjenme tranquilito, déjenme leer porque estoy terminando de leer. Ok, bendiciones. Bueno, y aquí saludamos a toda la audiencia, Francisquito, a Juan Maldonado, estuvo el chat bien activo, bien activo, muchas gracias, Dios les pague. Y pues, Moniquito, vámonos.